dar inicio a la conferencia. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Yo soy Lady García Álamos, secretaria del ICG de la Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional Federico Villarreal. Hoy tendré el agrado de ser la mediadora entre ustedes y el ingeniero David Terrazos. La dinámica de hoy día será la siguiente. Los participantes podrán hacer sus consultas a través del chat de la aplicación y en este caso yo seré la encargada de transmitir dichas consultas al ingeniero. Solo se activará el audio de los participantes en caso el ingeniero expositor lo crea conveniente. En caso las consultas y comentarios no sean referentes al tema que se está tratando o muestren un lenguaje inadecuado, el participante será retirado de la conferencia. Bueno, dicho esto, les presento al presidente ICG 2020 de la Facultad de Ingeniería Civil, Óscar Somoza Minaya. Óscar, adelante. Muchas gracias, Lady. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, ¿cuántos vamos por acá? Bien, vamos 22. Vamos a ir subiendo poco a poco. ¿Ok? Reciban mis cordiales saludos y bienvenidos a esta transmisión. Hoy tendremos al gran ponente David Trinidad Terrazos y lo paso a describir en estos momentos. El ingeniero David Trinidad Terrazos es licenciado en la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en Ingeniería Industrial. Tiene cursos especializados en Supply Chain Management y Gestión de Proyectos, aparte de pertenecer al grupo APIX, que es Asociación para la Gestión de la Cadena de Suministro. Y está más de decir que tiene más de 10 años de experiencia laboral y hoy será nuestro gran ponente invitado. Así que, sin más que decir, adelante, ingeniero David. Lo acompañamos, por favor, con las palmitas y los likes que tenemos ahí en las reacciones, por favor. Bien, ¿cómo están todos? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación del ICG por la ponencia y espero en esta oportunidad poder brindarles todo lo que es la experiencia de este servidor y que ustedes puedan tener claro lo que es el concepto de la gestión de la cadena de suministros. A ver. Para ello vamos a empezar con la presentación. No sé si todos pueden ver lo que estoy proyectando en la pantalla. Sí, ingeniero, se logra observar la presentación. A ver, de acuerdo. Entonces, damos inicio a la presentación. Lo que vamos a hablar o explicar es un poco de lo que se trata la gestión de la cadena de suministros. Para ello vamos a pasar a ver la agenda de la exponencia. A ver, vamos a empezar por definir el concepto de Supply Chain Management. Luego vamos a evaluar o revisar cuáles son los niveles de decisión en la cadena de suministros, los factores que afectan a la cadena de suministros y finalmente cuáles son las tendencias, ¿no? En lo que son las tendencias también vamos a tener una oportunidad de revisar un caso por ahí y discutir un poco también en lo que es la coyuntura que tenemos hoy en día de esta pandemia y evaluar cómo está afectando esto en la cadena de suministros. Para pasar a la última etapa, que son preguntas y respuestas de los oyentes. A ver. Empezamos. Para entender lo que es el concepto de Supply Chain Management o la gestión de la cadena de suministros, tenemos que revisar antes dos conceptos. El primer concepto es el concepto de transporte, donde entendemos que el transporte es el movimiento de materiales. Luego pasamos a revisar lo que es logística. Logística es un término del cual se está hablando como concepto único en la gestión de la cadena de suministros hasta los años 80, 90, donde se entendía que la logística era la administración del flujo físico de materiales. Aquí es donde teníamos la gestión de una cadena independiente o un área independiente de lo que es el abastecimiento, las compras. Teníamos un área independiente de lo que es el almacén para la custodia de los materiales y otro mismo para el suministro o el despacho, la distribución desde el cliente final. Ya, finalmente pasamos a hablar de este nuevo concepto, que es el concepto de supply chain. ¿Qué entendemos nosotros por supply chain? Supply chain es la gestión del flujo logístico, administrativo y además la información alrededor de toda la cadena logística. Acá para entenderlo mejor tenemos este gráfico donde la gestión, independientemente de la empresa se dedique a lo que es
para este caso la producción de conserva de piña, la empresa se debe preocupar en evaluar la cadena logística desde la materia prima hasta la puesta de producto terminado final en el anaquel para el consumo de las personas. A ver, cuando hablamos de supply chain, vamos a tener que ver lo que es el concepto de end-to-end supply chain o supply chain de punto a punto. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente la empresa se dedique a lo que es una función de producción para la elaboración hacia arriba o hacia atrás, cuáles son mis proveedores y además cuáles son los proveedores de mis proveedores, para yo tener claro cuáles son las medidas que yo tengo que tomar ante cualquier evento o contingencia que se pueda presentar. Para ello es importante conocer lo que son los lead times o los tiempos de abastecimiento, no solamente del proveedor hacia mi pedido, sino del proveedor del proveedor. Y también lo que son las capacidades, puesto que yo pueda tener una demanda alta en algún momento y yo antes de dar la aceptación a mi cliente sobre este pedido, tengo que tener claro si es que mis proveedores hacia atrás van a poder estar en la capacidad de suministrar esto. Y también tenemos el planeamiento hacia abajo o el downstream supply chain, que quiere decir que yo no solamente cumplo con mi función y llego hasta donde llegue de repente mi entrega al mayorista, sino también tengo que conocer al retailer, tengo que conocer también al consumidor final. Este conocimiento total me va a poder brindar las herramientas para yo poder manejar de manera adecuada todo lo que son el flujo de materiales. Aquí es donde pasamos nosotros a ver un caso, un poco les voy a explicar con un ejemplo cuál es la importancia de esto. Tengamos de ejemplo de que nosotros somos una empresa que fabrica lo que son las cervezas. Entonces, dentro del consumidor final, tenemos un evento particular, especial, donde debido a esta festividad, llamémosla así, vamos a tener un consumo mayor al adecuado. Entonces, el retailer no tiene claro cuál es la razón o el motivo de esta subida en la demanda. Entonces, si este retailer consumía lo que son 5,000 cajas al mes, por ejemplo, para el siguiente mes va a asumir que el consumo del consumidor final ha sido mayor, entonces, y se va a seguir dando ese mismo consumo en el tiempo. Entonces, lo que va a hacer es ya no le va a pedir al mayorista 5,000 cajas, sino le va a pedir 10,000 cajas, entendiendo de que así va a ser el consumo, y esa empresa mayorista también va a hacer este pedido hacia atrás por el doble de lo que era el consumo anterior. Finalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener sobrecostos. ¿Por qué? Porque yo, para hacer mi pedido, para cubrir esta mayor demanda, a mis proveedores seguramente lo que van a tener que hacer para asegurar ese abastecimiento es incurrir eso en horas extras, trabajar doble, contratar lo que son el transporte especial o transportes más caros, de modo que llegue más rápido, y también lo que van a hacer es buscar otros proveedores de materia prima. Entonces, ¿qué pasa? Pasa al siguiente mes, llegamos al siguiente mes y el consumo ha bajado y se mantiene en la demanda regular o ordinaria. Entonces, vamos a tener en cada eslabón de la cadena, lo que le llamamos el efecto látigo, vamos a tener en cada eslabón de la cadena un inventario alto que no se va a poder mover en el tiempo. Y nosotros sabemos que todo inventario representa plata detenida que el inversor puede usarlo para hacer otra cosa de mayor producción o de mayor rentabilidad. Entonces, nosotros lo que tratamos de evitar en supply chain es tener este tipo de problemas. Por ello es importante que la información fluya alrededor de toda la cadena. Ahora, de manera interna también tenemos un concepto que ayuda bastante a esta gestión, que es el Balance Scorecard. ¿Qué es el Balance Scorecard? Es, finalmente, nosotros entendemos de que cuando hacemos el planeamiento de la fabricación, tenemos siempre, o por lo general, en la experiencia les comento que tenemos problemas entre ventas, marketing y operaciones. ¿Por qué? Porque operaciones ha hecho su análisis, ha revisado cuál ha sido el comportamiento de la demanda de los últimos meses y tiene un monto o un número de ítems a producir este mes. ¿Qué pasa? Que marketing no. Marketing lo que dice es, yo lo que tengo es una promoción que estoy sacando el siguiente mes, donde voy a tener de repente un 2x1, voy a regalar como regalo adicional esto al producto.
Ya no voy a vender como 1000, sino como 2000, entonces le va a pedir que fabrique esta cantidad al área de producción. Y también el área de ventas va a tener otra proyección porque el área de ventas maneja también sus propias herramientas para hacer el forecasting del pronóstico. Entonces, esta herramienta que es el Balance Scorecard ayuda a aterrizar todos esos componentes y llegar a la cantidad óptima, de modo que yo cubra de manera real lo que es la demanda. A ver, pasamos. Ahora vamos a hablar de los niveles de decisión en la cadena de suministros. Nosotros cuando hablamos de los niveles de decisión vamos a tener 3 niveles: el operacional, el táctico y el estratégico. A ver, cuando hablamos del estratégico, generalmente hablamos de decisiones que involucran mayor cantidad de dinero y que son decisiones que van a tomar más tiempo de lo usualmente planeado, es decir, son decisiones de largo alcance. Dentro de estas decisiones estratégicas tenemos el outsourcing de funciones en la cadena logística. Aquí se toman decisiones de qué eslabones de la cadena van a estar bajo el mando o el control de mi empresa o cuáles yo las puedo tercerizar. Aquí, por ejemplo, yo soy una empresa pequeña que no puedo darme el lujo de tener una persona especializada en comercio exterior a quien yo le pague un sueldo cuando yo de repente mueva 2 o 3 importaciones al mes. Pueda tomar la decisión de contratar a un in-house, que es mi agente de aduana, que se encargue de hacer toda esta gestión. Y yo le pago por operación y así estoy ahorrando costos. Después tenemos la decisión del diseño de network. Si retrocedemos a la lámina anterior, en el diseño de network se va a tomar la decisión de cuál es el alcance de mi proceso que yo voy a cubrir. De repente yo tenga bastante incertidumbre hacia atrás siempre porque no me suelen cumplir mis proveedores. Tal vez se pueda tomar la decisión de comprar uno de estos eslabones, de modo que yo tenga un alcance o un control mayor. O hacia adelante también, tal vez yo tome la decisión de no llegar al mayorista, sino además llegar hasta el minorista o el retailer. Entonces también es otra decisión del network. Otra decisión estratégica es la asignación de los productos a las plantas y almacenes. Debo decidir qué es lo que yo voy a producir y asignarlo a dónde. Y por último, los sistemas de información. Aquí yo les doy un consejo. Cuando nosotros decidamos usar un sistema de información, un ERP para nuestra administración de la cadena logística, no debemos dejarnos llevar por la competencia o por la moda, o es decir, yo sé que tal empresa ha adquirido este software y le está yendo bien y yo también lo quiero, sino nosotros debemos tener bien en claro primero cuál es nuestra necesidad, qué es lo que nosotros necesitamos cubrir para en base a ello recién ver qué sistemas son los que mejor se acomodan a esta necesidad. Pasamos a las decisiones tácticas. En las decisiones tácticas vamos a tener decisiones de marketing para ver qué ofertas puedo sacar y cómo mi reacción a esta demanda o esta posible demanda se daría. Procesos internos. Por ejemplo, si yo soy una industria, yo puedo decidir tal vez tercerizar mi área de pintura porque mi área de pintura no es tan importante dentro de mi core y solamente me decida quedar con lo que es los procesos de soldadura, corte, calderería hacia atrás. Luego tenemos la decisión de la asignación de centros de producción a regiones. Es decir, aquí es donde yo puedo tomar, volviendo a ayudarme de la lámina anterior, la decisión de tal vez poner un centro de producción en una de las ciudades donde cuente con mayor demanda. O también pueda tomar la decisión de poner un almacén adicional, de modo que mi distribución sea más rentable. Es decir, que tenga menos coste en camiones, puesto que de repente el camión que yo estoy sacando con una carga llena llega hasta el mayorista y el mayorista ya no necesite tener un camión lleno porque va a ir a capacidad de carga media, por decirlo así, al minorista. Entonces yo puedo decidir tener algún almacén intermedio, ¿no? Que me ayude a hacerlo de modo más ágil. Y también tenemos aquí decisiones de producción y almacenamiento. Entonces es aquí donde yo voy a decidir si es que yo voy a producir para cubrir un pedido, es decir, no voy a contar con stock, o si yo voy a producir para tener un inventario y empezar a vender los productos a partir de ello, ¿no? Lo que hablamos de just in time, el producir según se vaya dando el pedido del cliente.
y las decisiones operacionales. Las decisiones operacionales tenemos lo que son los programas de producción. Aquí es donde yo voy a decidir, tal vez, es que voy a trabajar con un área de almacén a doble turno, cuántos turnos voy a cubrir, si voy a trabajar fines de semana no, dependiendo de la demanda. Generalmente nosotros sabemos que los que hemos estado en proyectos, que aquí sí es 24/7, tenemos almacenes que van a trabajar domingos, transportes también, que trabajan doble turno. Tenemos también lo que es las decisiones de la asignación de los inventarios. Si nosotros vamos a trabajar inventario, tenemos que analizar cuánto de inventario debemos tener para no romper stock. Entonces, los inventarios se miden días. Entonces, es aquí donde nosotros tomamos la decisión de dónde nos vamos a abastecer y cómo vamos a tener un plan de contingencia también para no quedarnos sin este stock. Después tenemos lo que es la programación de despacho y el concepto que, bueno, vamos a tocar más adelante. Este concepto está bastante en boga, es el last mile delivery o el delivery de la última milla. Ahora pasamos a tocar lo que son los factores que afectan la cadena de suministros. Para hablar de los factores que afectan la cadena de suministro, es importante empezar por Internet o la tecnología del Web 2.0. Esto ha hecho que las empresas empiecen a pensar en sus socios de modo de que la información fluya de fin a fin. Es decir, ya, por ejemplo, para darles un ejemplo, la cadena Walmart, que es la cadena más grande de supermercados en Estados Unidos, tomó una prueba en el año 90, donde a su proveedor de las pastas dentales, que es Procter & Gamble, le dijo, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es, toda vez que yo venda un producto o una pasta dental, el sistema de Procter & Gamble va a saber que yo he vendido esto. Entonces, aquí nos ahorramos una gestión adicional, que es la gestión de compra, puesto que estamos hablando de una reposición inmediata. Si es que yo el día de hoy he vendido 50 pastas dentales, inmediatamente Procter & Gamble en su sistema va a saber que ha habido esa salida de mercadería. Entonces, va a ser función de la empresa reponerlo. Entonces, este tipo de gestiones más ágiles se han dado gracias a la Web 2.0. Después tenemos el concepto de globalización. El concepto de globalización lo podemos pensar como algo que juega a nuestro favor o a nuestra contra. Yo prefiero verlo como algo que juega a nuestro favor, ¿no? Inicialmente, cuando hablamos de este concepto, en nuestra industria tenemos cierta certidumbre de temor porque pensamos de que tal vez ya no vamos a tener el mercado que solíamos tener cubierto, puesto que vamos a tener competidores no solamente dentro del mismo país, sino de afuera. Entonces, pero también debemos tener en cuenta que al hablar de globalización, mi mercado también es más grande. Es decir, yo también tengo la oportunidad de ver dónde colocar mis pedidos y tengo también la oportunidad de ver de dónde compro los materiales de modo que mi cadena sea más ágil y a un menor costo. CSR, que es la responsabilidad social corporativa, es un concepto también que afecta a mi cadena logística, puesto que hoy en día los consumidores están empezando a preocuparse por lo que consumen. Es decir, quieren saber si la empresa a la que yo le estoy comprando es una empresa socialmente responsable. Para ello nosotros tenemos que tener claro las tres preguntas, ¿no? Una de ellas es, ¿qué es la responsabilidad social corporativa? La segunda es lo que las personas entienden por la sociedad o la responsabilidad social corporativa. Y la tercera es cómo la usan las empresas. Para responder a qué es la responsabilidad social corporativa, es dar al mundo lo que yo recibo de él. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una empresa, tener mi bienestar. Ahora, ¿cómo? Ahí se ha fijado. Los micros, ok.
Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es lo que las personas entienden por responsabilidad social corporativa, entienden que se está manejando con estándares, y eso no es correcto. Por ejemplo, que yo sea un fabricante de pintura industrial y de que yo me entere de que uno de mis insumos son cancerígenos, tal vez lo que el gobierno disponga es que para este insumo en particular no pase de cierto porcentaje de mi producto. Es decir, por ejemplo, si estoy fabricando pintura y tengo un insumo, el gobierno puede decir que este insumo no pase del 2% del total de mi fabricación. Entonces las personas entienden por el concepto de CSR que yo puedo usar este producto siempre y cuando no me pase. Pero en realidad, si es que lo entendiesen bien, no usarían para nada este consumo porque entenderían de que es malo, ¿no?, para la salud. Ahora, ¿cómo lo usan las empresas? Las empresas lo usan más apuntando al concepto de marketing. Es decir, y eso es lo que se ha visto ahora, por ejemplo, si son empresas que venden pantalones, esas empresas suelen sacar los diciendo que por cada pantalón que venden de algún tipo de marca de alimentos, indica que por cada compra que vendamos vamos a donar agua a tal lugar. Entonces, lo cual es válido porque finalmente el fin se está dando, se está ayudando a alguien, pero lo están viendo apuntando también al incremento de sus ventas. Eso también impacta en lo que es la cadena logística, porque es algo que te puede jugar a favor y te puede disparar lo que es la demanda. Lo que es el servicio, también esto está afectando debido a que ya no estamos manejando, y también va de la mano con la web 2.0, que es la información que pueda tener el consumidor. Ya no se está manejando como antes yo colocar la demanda o guiar la demanda del consumidor, a mi parecer. Por darles un ejemplo, nosotros somos una empresa que vende computadores. Entonces, antes el usuario iba a la tienda con un concepto bastante básico de lo que son las computadoras. Entonces iba preguntando por decir por la marca LG. La persona que lo atendía le decía que no tenía esta marca, pero que podía ayudarlo con tal vez otras marcas que sí cubran su necesidad. Entonces así iba guiando, y lo que iba haciendo es usar mi inventario, para ello ese inventario ir vendiéndolo de modo que no tenga pérdidas en venta, y también yo sepa hacer mi planeamiento de qué es lo que estoy pidiendo al proveedor, ¿no? Pero hoy en día no. Hoy en día tenemos los usuarios que muchas veces saben más que el vendedor mismo. Entonces el usuario va y le dice específicamente, y quiero una máquina con tanto de procesador y tanto de capacidad de memoria, ¿no? Entonces, si tú le dices, no, no lo tenemos, pero déjame proponerte esto, muchas veces lo que el usuario hace es, no quiero, chao, y se va a otro lado, ¿no? Entonces, eso también es un concepto que afecta bastante lo que es mi aprovisionamiento. Para darles un ejemplo de esto, tenemos Dell, que fue la marca de computadoras, digamos, líder hace unos años. Es una de las primeras empresas que empezó con el concepto de delivery a pedido. Es decir, cuando tú hacías tu pedido de computadora Dell, tú podías decidir cuáles son los componentes que va a tener tu máquina, y tú armabas tu propia máquina en base a esto. Ellos se tomaban 2 o 3 días en armar tu computadora y te llegaba en 2 días más, ¿no? Dependiendo de eso. Es un tipo también de suministro nuevo, de concepto nuevo que se empezó a manejar, donde además de él lo que hacía es relacionar o conectar su cadena hacia atrás, de modo que si yo vendía, por ejemplo, una pantalla de tanto de pulgadas para armar un computador, el proveedor de las pantallas sabía que yo había sacado esta existencia de mi inventario y automáticamente también sabía que tenía que reponer. Luego pasamos al e-commerce. El e-commerce nos ha permitido también sacar de repente o dejar de tener la necesidad de tener una tienda físico para tener una tienda en línea, y a partir de ello también manejar yo mi venta. Pero a partir de ello, como supply, también tengo que ver cómo puedo administrar mi almacén para cubrir demandas por Internet, porque no es lo mismo administrar mi almacén cuando voy a tener venta física que administrar mi almacén cuando voy a tener una distribución en línea, ¿no? El caso más claro es el caso de Amazon, donde en la tienda de Amazon ellos hacen un planeamiento de modo que hasta tienen un servicio donde, lo vamos a ver más adelante, donde el pedido te llega en menos de 30 minutos cuando haces la compra.
Luego pasamos a lo que es la calidad. En calidad es algo también que se está estandarizando bastante, producto de la hiperinformación que tenemos en Internet, los usuarios, y donde obliga a la empresa a tener mucho cuidado del nivel de calidad que está brindando a sus usuarios finales. Para darles un ejemplo de esto, es el caso que tuvimos en Estados Unidos, en el Black Friday, ¿no? Nosotros, días antes del Black Friday, los usuarios habían entrado a las tiendas y habían tomado lo que son fotografías de ciertos productos donde se veía cuál era el monto. Por decirles, un celular a $1000. Entonces, días antes del Black Friday, subían el monto a 1300, para que cuando llegue el día de la oferta, ponían precio regular 1300, oferta $1000. Entonces, las personas empezaron a denunciarlo por internet y esta marca en realidad se fue para el piso, esta tienda también por prestarse se fue para el piso. Entonces, son temas que tienen que tener bastante cuidado hoy en día cuando se maneja porque el usuario está observando todo, ¿no? Luego, el aumento de los servicios. Esto es algo también que ha obligado a las cadenas de suministro a poder adaptarse o reinventarse debido a que somos conscientes de que las empresas de servicio han aumentado, es decir, los intangibles son los que hoy mueven mayor movimiento de capital que las empresas tradicionales, ¿no? Y por último, el costo. El costo también, obviamente, ahí sabemos que es un factor que afecta a la cadena de suministro. En realidad, ahí no tendría mucho que explicar porque es bastante obvio. Y aquí es donde yo quería mostrarles un video para poder verlo juntos. Me ha pasado anteriormente de que usando Zoom todos los usuarios no lo pueden ver bien o lo ven de manera intermitente tal vez. Entonces Lady, yo creo tal vez pueda colgar en la página o en el chat el link, de modo que todos podamos entrar en nuestra página. Ya, ingeniero. En un momento lo subimos al chat del grupo, de la conferencia. Ya, entonces ahorita voy a darle play para ver si los que pueden... No sé si pueden ver. Bien, no sé si es que han podido ver el video. Creo que no se ha podido escuchar con audio en todo caso, pero al final le dice el policía a la persona que entró al centro comercial que tenga un buen día, que olvidó su recibo. Esto habla un poco de lo que ya se está dando en algunos países, donde tenemos tecnologías de tag inteligentes, de modo que a distancia ya no es necesario que existan los cajeros en los supermercados, sino las personas puedan pasar por la puerta de salida y automáticamente lo que hace el sistema es mapea todo el código de los productos que está comprando y también automáticamente debita lo que es el monto de su tarjeta, ¿no? Entonces, esta tecnología ha sido posible de que se dé de manera mucho más ágil, no solamente la parte de la ubicación, sino también la parte de la trazabilidad en toda la cadena logística.
y eso ahorra tiempo, puesto que yo pueda tener un pallet de, por ejemplo, material donde me podría tomar tiempo revisar y abrir las 20 cajas y contar de que en cada caja esté la cantidad correcta, donde yo puedo, en lugar de eso, puedo pasar una pistola inteligente donde grabe el chip de esta caja y automáticamente me dice cuántas unidades tengo. Ahora, vamos a pasar al siguiente concepto, que son las tendencias en la cadena de suministro. Antes de empezar a ver de manera individual cuáles son los conceptos que han afectado o que van a afectar en lo que podemos esperar y que va a ser la cadena de suministro, tenemos que tener claro que algo ha cambiado, ¿no? Si nosotros comparamos a Detroit en 1990, que en ese entonces era el mayor centro de industrias tradicionales, con Silicon Valley en el 2014, vamos a darnos cuenta de que en 1990 las 3 compañías más grandes de Detroit tenían una capitalización de mercado combinado de 36 billones de dólares e ingresos de 250 billones. ¿Esto con qué? Con 1.2 billones de empleados. Pero ¿qué pasa? Que en el 2014, las 3 compañías más grandes de Silicon Valley tenían una capitalización de mercado combinada considerablemente mayor, de 1.09 trillones de dólares. Y con esto generaron también los mismos ingresos, que son 247 billones. Pero aquí también viene algo que llama la atención, que es el número de personas, ¿no? Todo esto lo lograron con 10 veces menos empleados que lo que hizo Detroit. Es decir, esto se logró con 137,000 empleados. Entonces, pasamos a hablar de las tendencias en la cadena de suministros. Empezamos por la sustentabilidad, que es un concepto, al igual que arriba de la responsabilidad social corporativa, tenemos lo que es la sustentabilidad con el medio ambiente. Es decir, ya la empresa se empieza a preocupar no solamente en la fabricación del producto y a ganar la mayor cantidad de dinero en base a esto, sino también en hacer su negocio de manera amigable con el ambiente. Por ejemplo, vamos a hablar del concepto del carbon footprint, que es las huellas de carbono o las huellas ecológicas, ¿no? Donde nosotros vamos a empezar a tener en el futuro en los supermercados cuando vayamos, así como tenemos hoy día, de repente compramos el azúcar y te sale alto en cierto componente, o cuando compras un yogur, cuando compras un dulce, así también en el futuro van a empezar a haber productos donde te muestre las huellas de carbón que se han usado. Entonces el usuario también en base a eso va a empezar a tomar decisiones de compra. Y las empresas van a tener que desde ya ver cómo se acomodan hacia esa nueva tendencia. Nosotros en lo personal también debemos tener claro el concepto de que si yo me dirijo de acá a mi trabajo, tengo 3 opciones de movilidad: o voy en mi auto, o me voy manejando la bicicleta, o me voy caminando, ¿no? Entonces, el que estos conceptos concienticen en la gente, en realidad va a hacer de que nosotros también tengamos que tomar decisiones que sean más conscientes con el medio ambiente, ¿no? El otro concepto es la trazabilidad. Cuando hablamos de trazabilidad, puedo también cogerme de un concepto que es el blockchain, que es un concepto que está bastante de moda últimamente. El blockchain empezó enfocado en la parte financiera. Si nosotros conocemos lo que es el dinero electrónico o el Bitcoin, el blockchain nació para asegurar este tipo de transacciones. Es decir, son transacciones que se pueden grabar en la red, y estas transacciones, una vez que pase un proceso, nada lo puede borrar. No puede cambiarse y queda almacenada para siempre. Entonces, eso también ha permitido ayudar a gestionar la cadena logística de manera más ágil. Por ejemplo, hay una empresa en el Perú que tiene una empresa avícola, donde el gerente de esta empresa avícola puede estar en otro país, de repente está llevando su curso en Costa Rica, y esta empresa o esta persona desde su celular puede ver en todas sus granjas cuál es el nivel de temperatura que hay, cuál ha sido la producción por día, cuál es el ambiente, cómo se está regulando el inventario de repente los huevos que estoy vendiendo, de los pollos que estoy vendiendo.
Entonces, esto de acá, el blockchain, asegura eso. Y con esto también vamos a tener un poco nosotros lo que es el ahorro en la contratación de abogados para ciertos puntos, puesto de que, por ejemplo, si yo estoy vendiendo un material y este material pase por una cadena larga, de repente el usuario final detecta algún desperfecto y lo que haga es querer denunciar a la empresa por digamos, por la afectación. Blockchain lo que nos va a permitir es tener claro cuál ha sido el proceso por el cual ha pasado este producto y toda la cadena logística de detalle. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver este producto a través de esta tecnología, por cuántos ambientes pasó, cuánto tiempo estuvo en intemperie, cuál fue la temperatura promedio en la que se manejó, a qué temperatura salió de la planta del fabricante. Entonces es donde me va a permitir mayor claridad a mí para resolver posibles problemas, ¿no? Entonces, no, cuando hablamos de trazabilidad, ya no hablamos de trazabilidad como antes pensábamos, ok, la trazabilidad me va a permitir agarrar mi paquete de DHL, ingresar mi código y ver dónde está mi paquete. O sea, hoy en día trazabilidad te da mucho más información que eso. El concepto de multimodal también. Cuando hablamos multimodal, hablamos de los transportes que pueden manejarse de distintas maneras, es decir, no solamente debo pensar en que el transporte de mi mercadería la voy a hacer de manera marítima, sino también puedo yo manejar las formas distintas y hacer un mix de modo que esto sea más eficiente. Por ejemplo, en alguna oportunidad me tocó gestionar el envío de un equipo grande, que era un tanque a Bolivia, donde haciendo el análisis más óptimo del transporte, tuvimos que llevar el equipo vía marítima hasta un puerto en Chile y de Chile llevarlo vía terrestre a Bolivia. Salía mucho más caro y era mucho más rentable que el usar un solo tipo de transporte. Entonces, el concepto de multimodal es eso, de que nosotros tenemos que pensar bien cuál es el mix de lo que voy a usar como medio de transporte, independientemente de cuánto me cueste, ¿no? Entonces, luego tenemos las compras online, o el online shopping. También es otro concepto que tiene bastante que ver con el e-commerce, que va a permitir de que la empresa que maneje su cadena de suministro va a tener que adecuarse a esto. Por ejemplo, les hablo de Amazon. Amazon es una empresa es la primera empresa del mundo que hoy en día está empezando a operar sus almacenes con robots al 100%. Entonces, esto ha permitido de que ya deje de contar con bastante personal humano para lo que es el picking, la selección y el envío, y ha maximizado bastante su rentabilidad. Esto que le permite a Amazon como almacén, le permite tener una flexibilidad amplia, puesto que estamos hablando de una empresa de que en una semana normal puede gestionar 300,000 despachos desde un almacén o 300,000 pedidos, y con la misma capacidad, con los mismos equipos, en épocas de Navidad, tiene que hacerlo en el mismo tiempo, tiene que despachar, por ejemplo, 1,5 millones de productos. Entonces, esto y lo que está haciendo Amazon es tremendo para el mundo. Está en realidad, es un caso muy interesante de estudio, ¿no? Todo lo que está pasando en Amazon, y probablemente esto se va a ir replicando poco a poco en otras industrias. Y otra tendencia es el micro geoposicionamiento, que es ya la evolución de GPS. Esto nos va a permitir también tener mayor detalle de lo que estoy trayendo, ubicarlo, la posición donde se encuentra. Y esto ha permitido que negocios como Uber sean posibles, que negocios como Rappi, donde yo pueda tener la locación exacta del conductor que me va a llevar, o tal vez, por ejemplo, imaginémonos de que estamos en un estadio, y en el estadio estamos en la tribuna viendo un partido, y ya no tenemos los vendedores ambulantes que entran y pasan por el estadio vendiendo su canchita o su gaseosa, sino lo que nosotros vamos a tener va a ser el aplicativo del estadio, donde vamos a ingresar, vamos a tomar nuestro pedido y automáticamente el vendedor va a saber dónde está sentado, te va a localizar por microgeoposicionamiento y te va a entregar tu pedido. Tal vez podríamos hablar también de que ya no lo van a hacer personas en alguna oportunidad, sino lo van a hacer drones. Y por último tenemos el Big Data.
¿no? El Big Data nos va a permitir manejar información de manera más fluida que antes. Y con Big Data, en realidad, es el nacimiento de los dos conceptos como blockchain, que nos va a permitir tener bien claro los análisis automáticos. Tal vez yo ya no tenga que contar con una persona que me vea cuál es lo óptimo que yo deba tener como administración de almacén o de mis inventarios, sino esta empresa va a analizar lo que es el entorno de lo que han sido los movimientos últimos y me va a dar un modelo, ¿no? Entonces, con este concepto de Big Data, yo voy a poder manejar esto de manera más eficiente. Aquí vamos a mostrar otro video, que es el de Last Mile Delivery. Lo voy a poner. A ver, y mientras voy pasando, o mientras voy proyectando el video, les voy comentando. Les comentaba que Amazon está revolucionando lo que es la cadena logística. Les voy comentando el modelo de Amazon. Amazon es un modelo de negocio donde la rentabilidad o las ganancias de todos los productos que vende es cero. Y uno podría pensar, están locos, si una empresa que vende y no tiene rentabilidad desaparecería en el mundo. Hoy en día Amazon es una de las 3 empresas más grandes a nivel mundial y nos preguntamos cuál es su secreto, cómo lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Amazon? La ganancia de Amazon está en vender todos sus productos a rentabilidad cero, pero ellos tienen una relación con sus proveedores donde tienen créditos. De repente, el proveedor que me suministra de cierto tipo de equipos me da 120 días de crédito, 90 días. La ganancia de Amazon está en aprovechar el dinero en el tiempo, donde invierto este dinero que yo tengo ahora para ir generando más ganancias y en el tiempo recién le voy pagando a mis proveedores. Entonces, Amazon lo que tiene que hacer es, si este es mi modelo de negocio, yo me debo preocupar en que mi cadena logística sea la más eficiente posible, de modo que me genere menos costos y que me cubra la demanda del cliente. Entonces, aquí vamos a ver el video de Amazon Prime Delivery. Amazon está haciendo el primer pedido con su servicio de Prime Air, donde lo que tú ordenas va a llegar en 30 minutos o menos. En este caso, esta persona ha ordenado un control para el televisor. La persona publica el producto, sube el producto, lo carga en el dron localiza dónde está el usuario, localiza la zona de delivery y deja el paquete. Bueno, aquí también el área legal de Amazon tiene que estar trabajando bastante porque tiene que asegurarse de cómo cubrir ciertos todavía huecos en alguna de los servicios que está brindando, ¿no? Puesto que, por ejemplo, para este tipo de servicio de Prime Air no tiene permiso en muchas ciudades. Son algunas ciudades recién piloto en las que está lanzándolo. Y vamos a ver cómo se va dando, ¿no? En el tiempo, porque también tenemos otro tipo de condiciones en algunas ciudades donde todo lo que se ve son edificios, ¿no? Ahora, también, otro concepto que quería comentarles es el concepto de la industria 4.0. Y esto es algo que va a revolucionar lo que es la cadena de suministros. Cuando hablamos de industria 4.0, hablamos de conceptos tipo impresiones 3D, donde las empresas ya tienen que empezar a verlo como una buena opción de suministros, en el caso tengan alguna contingencia, ¿no? Esto va a empezar a despertarnos, o ya está despertando ahorita la atención de muchas empresas, por ejemplo en Estados Unidos, que solían tener proveedores únicos en el mercado asiático. Y ahora el mercado asiático se sabe de que ha colapsado y el servicio no se está dando como antes, en el mismo tiempo, ¿no?
Entonces, esas empresas están empezando a ver de qué manera, y una de las alternativas que está dándose ahora es la impresión 3D. Finalmente, para terminar la ponencia, quería un poco mostrarles un caso, ¿no? Para poder revisarlo. En este caso vamos a ver los dos tipos de soluciones. Una solución estándar y una solución con Industria 4.0. Ya, el caso del que vamos a tratar es el caso de un vuelo, que es el vuelo 503. ¿No? Tenemos un vuelo 503 que sale de Hamburgo y se va a la ciudad de Nueva York, donde al aterrizar en destino recibe una alerta del personal de mantenimiento. Sabemos de que todo avión cuando llega a un aeropuerto tiene que tener al menos 2 horas de mantenimiento regular para que salga a su próximo vuelo, ¿no? Pero ¿qué pasa? De que en este mantenimiento el personal advierte de que un componente mecánico, que es un rodaje, necesita reemplazarse antes del siguiente vuelo. Este es el problema. Ahora, ¿cómo lo resolvemos de la manera estándar? La solución es, se contacta al área de servicio técnico en Alemania, que es de donde se fabricó el avión. Servicio técnico corrobora el problema mediante el informe que le ha pasado el inspector y solicita el suministro a operaciones. Operaciones lo que hace es coordina con el almacén el despacho del componente. Hablamos de que como es un suministro importante y un avión no puede parar, lo mandan con el servicio Super Express de DHL, donde ellos el mismo día que pides lo recogen y lo mandan en el vuelo más inmediato. El componente es recibido en Nueva York y se envía junto al técnico para el cambio. Y finalmente el avión está listo para su siguiente vuelo. Toda esta gestión o toda esta coordinación toma de 2 a 3 días. Esto es asumiendo de que cuando operaciones pida el suministro, este se encuentre en stock. Si es que es un suministro, digamos, especial, podríamos tener inclusive el problema de que no se encuentre en stock y tenemos que esperar el tiempo de fabricación del mismo. Y tenemos la solución número 2, pero con Industria 4.0. Aquí, ¿qué pasa? ¿O cuáles son las acciones a seguir? Cambia un poco el tema porque el área de servicio técnico recibe la notificación no cuando el avión ha aterrizado, sino desde el mismo vuelo, el sistema alerta de que algo está funcionando mal dentro del avión. Y la persona del servicio técnico en Alemania, de repente está en su casa, de repente está con su familia y recibe una alerta en su celular, entonces le dice de que el avión tiene un desperfecto en tal componente. Entonces, ¿qué pasa? Que Operaciones Alemania, no, esto de acá envía operaciones y le informa que se tiene que reemplazar el componente. Operaciones Alemania lo que hace es envía el diseño del componente a Operaciones Nueva York vía electrónica. Y Operaciones Nueva York imprime el componente en la impresora 3D y se dirige al aeropuerto. Esta impresión podría tomar 2 horas, de repente lo que dure el vuelo, ¿no? El avión aterriza en el aeropuerto John F. Kennedy y el componente o la persona ya está esperando el aterrizaje del avión con el componente impreso. Y cambia el componente del avión y el avión en 30 minutos ya está listo para despegar. Imagínense en costo cuál es el efecto de tener la operación de manera fluida y cuál es el costo de tener 2 días o 3 días el avión inoperativo, lo que representa para una aerolínea. Entonces, esta es la diferencia y este es el impacto y esto es lo que vamos a ver bastante de ahora en adelante en lo que va a ser la revolución de la cadena de suministros. Y bien, con esto estaría concluyendo la presentación. No sé si es que hay alguna consulta de parte de los participantes. Bueno, invitamos a todos los participantes a hacer sus consultas por el chat, por favor. Igual aquí en la presentación está mi correo, david.trinidad@cancunapagroup.com. Todas las consultas que tengan me las pueden enviar a este correo y yo los voy a responder de manera inmediata.
Ingeniero, tenemos una consulta. Ujú. Dice, de Oscar Somoza. Ingeniero, buenas tardes. Y en el caso de la solución 2, ¿no habría problema con el stop al igual que en el caso 1? No, ¿por qué? Porque nosotros estamos hablando de que en Industria 4.0 vamos a tener un inventario, pero no un inventario físico, sino un inventario electrónico, donde yo voy a tener las carpetas y en cada carpeta voy a tener el diseño del componente. De modo que lo único que tengo que hacer es trasladar este diseño o enviarlo a la oficina o a la sucursal de donde yo desee que se imprima y mediante la tecnología de impresión 3D automáticamente se fabrica. En este caso, al igual que el ejemplo 1, no hay stock, pero este stock se fabrica en horas. Ingeniero, tenemos otra consulta de Yasmín Guamán. Ahora con la coyuntura mundial del coronavirus, ¿cómo se podría reforzar las cadenas de suministro de las empresas como Promar? A ver, nosotros en lo que es la coyuntura vamos a empezar a volver a retomar un concepto que tal vez en las aulas o tal vez en la experiencia anterior nuestros maestros nos habían dicho que teníamos que tomar en cuenta, pero lo habíamos dejado bastante de lado, que es el factor riesgo. Cuando nosotros evaluamos nuestra cadena de suministro, solemos evaluarlo siempre en lo que es tiempo, calidad y costo, pero no tomamos mucho en cuenta el riesgo porque pensamos de que hay cosas que van a pasar muy a las 500, ¿no? Entonces, esta pandemia lo que va a hacer es que nosotros nos pongamos a repensar cómo es que estamos diseñando nuestra cadena de suministros y cuáles son los planes de contingencia que vamos a tener. Entonces, si por ejemplo hablamos de empresas pequeñas de maquila que tienen sus sucursales o digamos donde tercerizan este producto, usualmente es el mercado asiático. ¿Por qué? Porque el mercado asiático es el mercado donde la mano de obra es más baja y esto ayuda a mi costo, ¿no? Entonces, estas empresas de inmediato seguramente van a empezar a ver otras opciones y lo más probable es que las otras opciones se den en países dentro de la misma región. Estoy hablando de Malasia, Taiwán, pero esas de tecnología avanzada, empresas sí van a empezar a pensar de otra manera y van a tener que retar en la coyuntura que se podría venir o que ya se está dando. Entonces, que no nos sorprenda que en poco tiempo ya estemos escuchando de que empresas que solían tener de repente la fabricación de autos o la fabricación de computadoras o otros artefactos tecnológicos en China empiecen a poner sus plantas en lo que es Brasil, de repente en Argentina o en México, ¿no? Empresas como Promar lo que deberían hacer es empezar a ver de la misma manera sus fuentes de aprovisionamiento. Entonces, yo no solamente tener un solo recurso, una sola fuente de un país, sino también tener plan B, plan C, ¿no?